15 de octubre del 2024. Las lecturas que tenemos el día de hoy, bueno, pues vamos a tomar la de Gálatas capítulo 5 del 1 al 6. ¿Qué dice? Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 11, del 37 al 41. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estas dos lecturas están hablando de que debemos de ponernos a trabajar, hermanos. Así de sencillo. No tiene mucha explicación obvia. Pues sí, simple y llanamente haz la caridad y se acabó. Pero afortunadamente tenemos que descifrarlo, interpretarlo y poco a poco irlo entendiendo para que precisamente sí dé fruto el hecho de esta información. Porque muchas veces ya la escuchamos y dice, ay, pues mira que pues, Jesucristo dijo, ¿verdad? Que hay que dar limosna y hay que hacer caridad. Y dice Pablo, pues, ay, no, ya no sigan ustedes en la esclavitud, sigan en la libertad, ¿no? ¿Sí? Y ya, ¿cuál libertad? ¿Cuál esclavitud? ¿Cuál limosna? ¿Cuál caridad? ¿A quién? ¿Eh? ¿Cuál es la ley? ¿Y quién? Si circuncidan o no se circuncidan. Entonces, todo eso ahorita lo vamos a ver y lo vamos a analizar para que quede claro y lo podamos entender de mejor forma. Vamos a empezar con la carta de Gálatas capítulo 5 del 1 al 6. Recuerden que Saulo Pablo escribió 13 cartas, una de estas es a los de Gálata, ¿sí? A los Gálatas. Bueno, ¿qué nos dice Pablo? Dice, hermanos, acuérdense que hermanos en Cristo, no eran los hermanos de sangre. Dice, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Pues sí, ¿de qué nos ha liberado? Pues de la ausencia de Dios, ¿sí? De la ignorancia de que Dios existe. Ah, sí, porque pues mucha gente creía en Dios, pero no le tenía apego, no confiaba en Dios, confiaba en sus manos, en su inteligencia, en su raciocinio, en su vida cotidiana, en sus cinco sentidos. Eso hacemos nosotros hoy en día. Confiamos más en lo mundano, lo terrenal y lo material que en Dios. Sí, ¿saben por qué? Porque desafortunadamente nuestros guías espirituales de todas las iglesias, de todas las instituciones, se han portado mal y entonces nosotros somos muy fijados. Y cuando vemos que un guía espiritual se porta mal, abandonamos la institución, abandonamos la asamblea, abandonamos la religión, abandonamos la comunidad. Hermanos, me han preguntado y me han dicho, ¿sí? Que de nada sirve las instituciones, que de nada sirven las religiones. Pues sí, hermanos, nosotros somos los que le damos calidad a la institución. Nosotros somos los que le damos exactitud a la religión, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las construcciones, no son las agrupaciones como tipo institución, como nuestra iglesia católica. No, hermanos. Nosotros somos los que somos la iglesia, lo que nuestro Señor Jesucristo fundó, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo no fundó instituciones, no fundó religiones, fundó la iglesia, y la iglesia somos nosotros, ¿sí? Los seguidores de Cristo, de su doctrina. Y afortunadamente tenemos poquita información, el Nuevo Testamento, como les acabo de mencionar, 13 cartas de Saulo Pablo,
2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, una carta de Santiago, una carta de Judas. Tenemos el libro de la revelación o el libro de la manifestación, que hoy vulgarmente le decimos Apocalipsis. Tenemos 4 evangelios y tenemos los hechos de los apóstoles. 27 libros, y de ahí podemos aprender mucho de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y eso nos hace que nosotros entonces conozcamos, amemos y servimos a Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo, como siempre les he yo manifestado, pues es el cumplimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Jesucristo la vino a cumplir, porque no se cumplía, no la cumplían. Entonces, el estar libres es estar con Cristo, conocer a Dios por medio de Cristo. Eso es estar libres. Y ya no estamos en esclavitud ni en la prisión. Sí, porque estar en esclavitud y en la prisión es estar nada más en lo mundano, en lo terrenal, en lo material. ¿Sí? Ahí en los vicios, el fanatismo, las pasiones, ¿no? Bueno, Cristo nos ha liberado para que seamos libres, dice Pablo. Dice aquí, conserven pues la libertad y no se sometan al nuevo yugo de la esclavitud, pues, sino no regresen a lo mismo. Ya conociendo a Cristo, conociendo a Dios, pues lógico que yo creo que tú no vas a regresar a hacer lo mismo de antes. Vas a cambiar, vas a hacer las cosas de mejor manera, como Cristo quiere que las hagamos. Y después nos sigue diciendo, yo mismo Pablo, dice, yo mismo Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Ah, sí, porque miren, la circuncisión era que les cortaban el prepucio al miembro masculino cuando eran niños. Todos los judíos, era un mandato, ¿sí? Que les mandó Dios a todos los judíos para hacer una diferencia muy grande ante todos los demás pueblos. Tiene un porqué este asunto, pero ahorita pues no es el caso de mencionarles todo ese, el porqué de esa circuncisión. Nada más, pues lógico que a los varones, ¿verdad? Pues las mujeres no tienen el miembro como el varón, ¿verdad? Les cortan el prepucio y esa era la forma de que se identificaban los judíos. Sí, cuando eran niños los llevaban recién nacidos, los circuncidaban. Y aquí dice que ya no hay problema por eso. Esa era una forma de alianza con Dios, era un significado, con un símbolo que tenían los judíos con relación a Dios. ¿Sí? Bueno. Dice aquí que todo aquel que se circuncida, Cristo ya no les sirve de nada, porque pues entonces siguen con lo mismo de antes. Y vuelvo a declarar que todo aquel que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Pues sí, la del Antiguo Testamento, la de la Torá. El Antiguo Testamento para los judíos le dicen Tanaj, son 24 libros compactados. Nosotros tenemos 39 o tenemos 46, ¿verdad? Sí, canon breve y canon largo. Bueno, después nos sigue diciendo, ustedes los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia, pues sí. Como hoy en día nuestros hermanos mayores, judíos, los israelíes, pues ellos siguen con el Taná, con la Torah, ¿verdad? Y no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos están obligados a cumplir la ley. No les queda de otro. Nosotros, en cambio, no, nosotros estamos obligados a cumplir con Cristo. El nuevo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que ponernos a trabajar en bien de los demás, hermanos. Siempre hay alguien más necesitado que nosotros, que necesite casa, vestido y sustento. ¿Sí? Acuérdate que la pobreza es relativa, la riqueza es relativa. Bueno, entonces todos aquellos pues, que siguen siendo circuncidados, pues han perdido a Cristo. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. ¿Sí? Fíjense, el Espíritu Santo que vive en nosotros, y el Espíritu Santo vive en toda la humanidad. Creas o no creas, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En una fiesta que le decimos Pentecostés, 50 costes cosecha, 50 días de cosecha, ¿eh? Bueno, 50 días de tu trabajo. Todos los días tenemos que hacer una obra de caridad, mínimo, hermanos, ¿sí? Al prójimo, mínimo. Ayudarlo, apoyarlo, visitarlo, cualquier cosa que tú puedas hacer por el prójimo. Ah, y que lo hagas escondidas. No lo presumas ni tampoco te exaltes. Y si esa persona te dice gracias, no. Y digámosle, no me des las gracias a mí, dale las gracias a Dios. ¿Sí? Yo solamente soy un intermediario. ¿Sí? Así de fácil, ¿eh? Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, porque somos movidos por el Espíritu Santo, ¿eh? Esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidados. Para nosotros los cristianos no tiene nada que ver eso de la circuncisión. Fuera, fuera máscaras.
Sí, no, no tiene caso, ¿no? Dice aquí, lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Lógico, en el capítulo número 2 de Santiago, de la carta de Santiago, dice que una fe sin obras es una fe muerta. Si no tienes obras, entonces tu fe que dices que tienes fe en Dios, no vale nada, hermano, porque si tienes fe en Dios es porque sabes que tienes que hacer el bien a los demás. Pero les voy a dar una nota, algo, una información. Pablo está hablando de esto, fíjense, esto no es palabra de Dios, esto es información que nos está proporcionando Pablo. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Que Pablo, a un amigo que conoció, Timoteo, como era hijo de un griego y de una mujer judía, dijo que se circuncidara para quedar bien con los judíos. ¿Cómo la ven? ¿Se acuerdan que una vez criticó Pablo a Pedro que porque Pedro estaba comiendo con judíos y había dejado de comer con paganos, con los que no eran judíos? Para quedar bien con los judíos, Pedro empezó a comer con los judíos ya convertidos, ¿sí? Que no tiene nada que ver eso de que tú comas con judíos o con no judíos, con los que se hayan convertido o no se hayan convertido. Pues no, tú puedes comer con quien quieras. Jesucristo nunca te negó eso de que convivieras y te reunieras y te unieras a diferentes personas, sean judíos o no sean judíos, circuncidados o no circuncidados, sí, convertidos o no convertidos. Pablo podía hacer eso, no había problema. Ah, pero Pablo se lo criticó a Pedro, sí, porque Pedro lo había hecho y Pablo lo estaba criticando. Pues déjenme decirles que Pablo, aquí nos está hablando esto de la circuncisión, que no hay problema con la circuncisión, que para qué te circuncidas, si te vas a circuncidar es que vas a obligarte a cumplir la ley del Antiguo Testamento. Pues ¿qué creen? Que Pablo le dijo a Timoteo, circuncídate, porque tú eres hijo de una judía, pero también de un griego. ¿Y para qué lo obligó a circuncidarse? Eso está en otra lectura, no se las voy a presentar ahorita aquí, pero eso ocurrió, ¿cómo la ven? No, pues todos tenemos equivocaciones, ¿eh? Todos tenemos errores, sí. Y aquí es un error que después tuvo Pablo. Aquí nos está diciendo que no hay problema. Cristianos o no cristianos, los cristianos no nos importa si estamos circuncidados o no. No nos importa eso. Lo importante es la fe. Lo importante es trabajar, ¿sí? Tengo fe, es que tengo obras. No tengo fe, ¿sí? Es que no tengo obras. No puedes presumir que tienes mucha fe si no haces nada por el prójimo, hermano. Bueno, ahí te lo dejo. Vamos a ver el Evangelio de Lucas 11, del 37 al 41. Dice, miren, fíjense lo que dice ahí. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer y en su casa el fariseo y Jesús se sentó ahí en la mesa. Y el fariseo se extrañó de que Jesús no se hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pues sí, le arrimó la palangana el fariseo a Jesús para que se lavara las manos. Antes no había jabón, ¿eh? Se lavaban las manos nada más con pura agua y se las limpiaban con una toalla. Sí, no había jabón, no había gel antibacterial. Sí. Quien debió atender a nuestro Señor Jesucristo, pues es el invitador. Sí, que en este caso era el fariseo. ¿Por qué no le arrimó una palangana con agua a nuestro Señor Jesucristo para que se lavara las manos? Un mal anfitrión, ¿sí? No estaba bien haciendo, él mismo no estaba haciendo correctamente el protocolo. Y critica a Jesucristo, ¿se dan cuenta? Lo que hace rato estaba yo comentándoles de Pablo que criticó a Pedro, y yo ya estoy criticando a Pablo porque pues hizo circuncidarse a Timoteo, su amigo. Tenemos dos cartas a Timoteo, ¿eh? Ahí las pueden leer ustedes, ¿eh? ¿Cómo la ven? Y aquí critica el fariseo a Jesús y dice, sí, el fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, Jesús le dice, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. Sí, no, o sea, dan muy buena apariencia, ¿no? Y se ponen en las plazas y levantan los brazos agradeciéndole a Dios. Dios mío, gracias Señor porque me has dado todo lo necesario. Gracias Señor, sí, porque me llenas de bendiciones. Gracias Señor porque no me haces como esos paganos, ¿eh? O esos pecadores. Ah, no, sí, bien exagerados, ¿no? Para que la gente los volteara a ver y los vanagloriaran, ¿no? Sí, y muy bañaditos y muy peinaditos y con ropa limpia y todo, ¿no? Pero su interior, sí, su forma de ser, sí, sí su conducta, ¿cómo era? Por eso en una ocasión les dijo raza de víboras, sepulcros blanqueados, por dentro se están pudriendo, por fuera muy blancos, ¿no? Sí, el ataúd muy blanco, la lápida muy blanca. Por eso les dijo sepulcros blanqueados, raza de víboras. Hipócritas,
En otra ocasión les dijo, cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Eh? ¿Ven? ¿Sí? La paja en el ojo ajeno y no ven la viga que traen ustedes en sus ojotes. Y aquí Jesucristo les dice, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. ¿Cómo ven? De robos y maldad. Ah, sí, porque veían una mujer sola, que no tenía papá, que no tenía hermano mayor, que no tenía un hijo mayor, o le quitaban sus propiedades, le quitaban todo y le echaban a la calle. Órale, a pedir limosna. No sirves para nada. ¿Sí? No, no hay quien te defienda. ¿Sí? Eran robos, eso era un asalto a las mujeres indefensas, más las viudas. ¿Se acuerdan que un día nuestro Señor Jesucristo resucitó al hijo de una viuda, que eran del pueblo de Naín? Porque era lo único que tenía de familiar, no tenía papá, no tenía abuelo, no tenía hermano mayor, su esposo ya se había muerto, era viuda, y tenía a su hijo y se le estaba muriendo, y Jesús lo curó, lo resucitó, para que estuviera acompañada y no se aprovecharan de ella. ¿Cómo la ven? ¿Se acuerdan de ese evangelio? ¿Sí? Ah, no, sí, porque los fariseos eran así, ¿eh? Tremendos, tremendos, ¿sí? Hoy nos asombramos de mucha gente. No, pues, en aquel entonces también existían ese tipo de cosas. Y la gente hoy en día, hay mucha gente criticona, ateos, que dicen, ¿cómo es posible que Dios permita las guerras? Ay, que hay guerra, ¿no? Y en Medio Oriente, Palestina, sí, o sea, los terroristas en contra de los israelíes, también los rusos en contra de los ucranianos, ¿no? Y así hay guerras, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que Dios permita la guerra? ¿Cómo es posible que Dios permita que haya hambre? Hay muchos niños en el mundo que sufren hambre y se están muriendo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que Dios permita, ¿ah?, que haya enfermedades y la gente se muera de las enfermedades? Y tanta enfermedad y tanta hambre y tanta guerra, pues hay mucha muerte, ¿no? Los jinetes del apocalipsis. ¡Ay, qué miedo! Mientras haya un ser humano, los jinetes del apocalipsis van a existir con nosotros. Siempre han estado con nosotros. Pero critican a Dios de que Dios no hace nada. Que cómo permite todo eso. Oigan, el hambre nosotros la provocamos. Está mal distribuida la alimentación en este planeta. Y nosotros es nuestro trabajo. ¿Sí? La guerra, ¿quién la provoca? Pues nosotros. Nosotros provocamos la guerra. Pues nuestra vanidad, por nuestra soberbia, por nuestra avaricia, por nuestra ira. O sea, pecados capitales. ¿Sí? Las enfermedades nosotros nos las provocamos porque no nos cuidamos e inventamos cosas que nos hacen daño. Sí, no. Y hay empresarios que hacen galletas contaminadas, ¿sí? Y no le dicen a la gente, bueno, lógico, ¿verdad? Y a salubridad, si es que los investigan, pues les dan un billetote para que no digan nada, ¿no? Y le meten sustancias adictivas y que muchas veces son cancerígenas. Y nosotros ni sabemos y ahí andamos comprando galletitas, es en todos los alimentos. Pero dije uno para que lo tuvieran ustedes en cuenta. Entonces, ¿quién provoca las enfermedades? Los científicos cuando inventan enfermedades, virus. Ah, sí. Van a decir ustedes que la pandemia que acabamos de pasar de SARS-CoV-2 o COVID-19 fue porque se comieron un murciélago, y se enfermaron. No, hermanos, no, no. Digamos las cosas como son inventos de los científicos que se salen de control, al igual de tantos monstruos, por decirlo de esta manera, ¿sí? Que andan haciendo inventos y se sale de control, ¿no? Bueno, nosotros provocamos eso, hermanos, nosotros. Y queremos que Dios nos resuelva nuestros problemas. Oigan, para todo Dios, para todo Dios. No, hermanos, ¿sí? Y no culpemos a Dios de las estupideces que nosotros hacemos, ¿eh? Sí, hermano, no inventes. Bueno, eso se los digo porque muchos ateos así dicen, ¿no? Y bueno, pues hagamos oración para que esto se acabe, todas nuestras estupideces, nuestros errores, nuestras malas conductas, pues Dios nos ayude para que se acabe eso, porque pues Él es el único que las puede resolver. Porque sí, nosotros las provocamos y no las sabemos resolver, ¿eh? Ah, sí, así somos de locos y le tenemos que pedir a Dios ayuda, ¿sí? Y ya el Señor nos ayuda y seguimos en lo mismo. Nos ayuda una generación, nos ayuda en otra generación, y volvemos a hacer lo mismo. Ay, no entendemos, hermanos. Estamos muy mal. Bueno, por eso estamos aprendiendo esto hoy en día, ¿sí? Y se nos dice a los fariseos, ¿sí?
Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y el plato, pero en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. Y les dice, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Pues lógico, Dios es nuestro creador. Entonces, ¿por qué nada más cuidamos en lo exterior? ¿Sí? Sí, hermanos. Podemos vivir lo mundano, lo terrenal, lo material, darle gusto a nuestra sexualidad, a nuestros cinco sentidos, pero es importante cumplir con nuestro Señor. Y Él nos ha dado la oportunidad de que cumplamos, ¿sí? Porque venimos a eso. Ese es nuestro trabajo. Amar a Dios sobre todo eso y a tu prójimo, con el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, esas virtudes que tienes, esas habilidades que tienes, te lo he dicho, ¿sí? Esas capacidades que tienes, ponlas a trabajar, ¿sí? En el bien de los demás. No nada más te satisfagas tú solo y te llenes tú de dinero, cobrándole caro a los pacientes cuando los vas a operar, les vas a hacer una cirugía, cuando los vas a defender como abogado, ¿no? Les cobras muchísimo, ¿verdad? Y nada más defiendes a pura gente rica, ¿no? A los pobres no los defiendes, porque ¿de dónde les vas a sacar dinero, ¿verdad? ¿De dónde los vas a sangrar? Y así en todos los oficios y en todas las profesiones, hermanos. Muy claramente termina, den más bien limosna de lo que tienen. La limosna no es solo dinero, es la caridad. Aquí nos ponen limosna, es la traducción que nos ponen esa palabra. Y siempre que hablamos de limosna nos decimos, ay, limosna es dinero. No, limosna es ayudar, es la caridad. Y todo lo de ustedes quedará limpio, dice. De esa manera nosotros nos podemos salvar. De esa manera nos podemos limpiar de todo lo malo que hacemos en la vida. ¿Sí? Haz la caridad y con eso te vas limpiando. ¿Sí? Claro, yo sé que ustedes muchos me van a decir, oye, entonces de nada sirve la confesión. Sí, vete a confesar, reconcíliate con el Señor, pídele perdón por medio de un sacerdote, por medio de un presbítero, que para eso están, ¿sí? Y no están nada más para vender nichos, ni para estar vendiendo crucifijos y cadenitas por televisión. Sí, no, pues sí. Pero si tú haces obras, si tú te pones a trabajar, el Señor nos perdona a todos. Confiésate, comulga. Pero si tú te pones a trabajar, de esa manera estás ofreciéndole a Dios, sí, tu vida laboral y tu vida servicial. Hermano, espero que estas lecturas pues te sirvan para que reaccionemos y para que hagamos lo que nos corresponde. Recuerda que Dios confió en nosotros. Venimos de Él y nos tenemos que regresar con Él. Muchos se quedan en el viaje, así como cuando se drogan, se quedan en el viaje, ¿no? Muchos se quedan sin regresar, ¿sí? Llegan con sus lámparas apagadas y se extinguen, solitos. No hay nada de que Dios te va a castigar, no. Te mueres, si no hiciste lo que tenías que hacer, te mueres, te extingues. Haz de cuenta que una luz se apaga como un fuego, ¡pum! Y se apagó. En cambio, si tú trabajas, esa luz no se apaga. Aunque desconectes el foco del socket, sigue encendido. Y dirás tú, ¿por qué tiene baterías? ¿Sí? ¿O es LED? Ándale, ándale para que me vayas entendiendo. Más o menos así. Hermano, espero que esto te haya servido de algo. Que Dios te bendiga.